Que se te escuche, sea con tu voz audible. Díselo al corazón. La sonrisa de mi mañana eres tú, la esperanza de vida. El amor de mi vida eres tú, la luz de mi alma. La sonrisa de mi mañana eres tú, la esperanza de vida. Al oír tu voz, mi corazón salta al sentir tu presencia, me renuevas, nuevas fuerzas yo recibo, de tu nombre me levantaré. Al oír tu voz, mi corazón salta al sentir tu presencia, me renuevas, nuevas fuerzas yo recibo, y tu nombre me levantaré. Santo, santo, santo. El amor de mi vida eres tú, Paséate entre nosotros. la luz de mi Está en el corazón de aquel que hoy está afligido, Señor. Y aún aquel que está dolorido, afectado, que pueda experimentar en ti, Señor, y de ti, en cada corazón. la esperanza de vida. Al oír tu voz, mi corazón salta al sentir tu presencia, me renueva, y nuevas fuerzas yo recibo, y en tu nombre me levantaré. Al oír tu voz, corazón salta al sentir tu presencia, me renueva, nuevas fuerzas yo recibo, y tu nombre me levantaré. Déjame oír tu voz cada mañana, déjame sentir tu gloria cada instante. Sin ti no sé vivir, sin ti no quiero estar. Déjame sentir tu gloria cada instante. Sin ti no sé vivir.
Dios les bendiga, bienvenidos a todos. Queremos darle la bienvenida una vez más a la Escuela del Espíritu, este espacio que Dios prepara para que podamos aprender más de Él y para que podamos ir creciendo, como dice la palabra de Dios, en el conocimiento de aquel que nos amó. Así que vamos a abrir con una oración y luego vamos a ir a las alabanzas, adoración, para poder entrar en la presencia de nuestro Dios. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra y por lo que vamos a aprender hoy. Señor, enséñanos, guíanos. Tú eres el maestro, el pastor aquí. Señor, queremos aprender más y más de ti. Señor, guíanos en todo y que tú seas glorificado y exaltado. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Vamos a alabar a nuestro Dios. Vamos a pedirle que Él, a través de estas adoraciones, estas canciones hermosas, también podamos nosotros entrar en su presencia. Mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río, dame vida.
Señor, ven esta noche como tú dijiste, que tu gloria descienda sobre este lugar, que podamos sentir tu presencia, Señor, que ella nos inunde, que ella nos guíe, que nos recuerde, Señor, lo que tú hiciste por nosotros. Donde su amor corrientes de gracia fluyen con libertad. Donde su amor sin igual fluyendo está como un caudal. A los pies de la cruz rindo todo a ti. Asombrado estoy cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad. Devoto a ti, devoto a ti. A los pies de la cruz rindo todo a ti. Asombrado estoy, asombrado estoy cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad. Devoto a ti, devoto a ti, Jesús. Hay un lugar donde la maldad tiene su poder. Mi corazón tiene paz con Dios y su perdón. Donde su amor es sin igual, fluyendo está como un caudal. A los pies de la cruz rindo todo a ti. Asombrado estoy, asombrado estoy cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad. Devoto a ti, devoto a ti. A los pies de la cruz rindo todo a ti. Asombrado estoy, asombrado estoy cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad. Devoto a ti, devoto a ti. Mi fe está en ti, en tu santidad. Hoy me rindo, hoy me rindo. Mis brazos abro a ti, mi Salvador. Hoy me rindo, hoy me rindo. Mi fe está en ti, en tu santidad. Hoy me rindo, hoy me rindo. Mis brazos abro a ti, mi Salvador. Hoy me rindo, hoy me rindo. ¿Sabes? Él no busca sino obediencia, rendición. Él está buscando un corazón rendido al cual pueda llenar, al cual pueda Él moldear. Solo pídele ahora al Espíritu Santo que venga sobre ti. Solo quiero estar cerca de ti.
tenerte dentro y disfrutarte, amarte, abrir mi corazón y entregarme, pues tu presencia es todo para mí. Solo quiero estar cerca de ti, tenerte dentro y disfrutarte, amarte, abrir mi corazón y entregarme, pues tu presencia es todo para mí. Espíritu Santo, Pídaselo aquí, pídaselo allí donde usted esté, en su hogar, en su casa, en su país, en su provincia, en su ciudad. Pídaselo, pídale que el Espíritu Santo descienda ahora sobre su vida. Pídale que Él venga, porque su realidad cambiará, porque su vida cambiará. Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, invade este lugar. Te presento mi cuerpo para que puedas llenarme. Heme aquí, soy tu templo, encuéntrame y llena por completo. Hoy te presento mi cuerpo, para que puedas llenarme. Heme aquí, soy tu templo, encuéntrame y llena por completo. Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, invade este lugar. Espíritu
está aquí y Él está obrando. Él está tocando nuestros corazones porque Él es el más interesado en que podamos vivir aquello que Él ha preparado para nosotros. Quiero darte gracias, Señor, porque tú eres quien nos guarda, quien nos guía, quien está al frente en nuestras vidas y en todas nuestras cosas. Señor, te pido en esta hora que también, Señor, bendigas y recibas nuestras ofrendas, que te sean gratas, Señor, y también, Señor, que desates bendiciones más allá de lo que pedimos o entendemos, Señor, que vengas sobrenatural sobre nuestras vidas, familias, economías. Gracias, bendito Dios, porque tú eres maravilloso, porque tú eres fiel, Señor, y así como hijos tuyos también lo somos nosotros. Bendice, Señor, nuestras ofrendas y diezmos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Allí en su casa también tome sus ofrendas, póngalas aparte y ni bien pueda la trae a la iglesia, o si no, entra en la página que va a estar allí y puede sembrar a través de los medios que tenemos allí. Amén. Gracias. Cuanto más te conozco, mucho más yo te amo, mi amado preferido. Cuanto más te conozco, mucho más yo te amo, mi amado preferido. Jesús. Bienvenido, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey. Señor, bendecimos, consagramos cada ofrenda, cada diezmo, Señor, y también tus primicias, Señor, para que tú bendigas, Señor, a cada uno de los que con corazón alegre, con un corazón agradecido, Señor, ha dado. Señor, bendícelos, multiplícalos y, Señor, restaura todo lo que el enemigo puede haber robado. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Muy bien, estamos en la escuela del Espíritu y bueno, siempre el Señor nos sorprende con alguna palabra que Él quiere que nosotros tomemos y de ella Él quiere enseñarnos. Y vamos a tratar un tema hoy que tiene que ver con una palabrita básicamente, que muchas veces se nombra, pero que no siempre tenemos exactamente la cabal idea de lo que nos está diciendo el Señor. Y para eso vamos a ir al libro de Lucas, Evangelio según San Lucas 7, 29. Lucas 7, 29 y 30 vamos a leer. Sí, dice: cuando oyeron esto, todos, hasta los cobradores de impuestos, coincidieron en que el camino de Dios era correcto, porque fueron bautizados por Juan. Pero los fariseos y los expertos en la ley religiosa no aceptaron el plan, el designio de Dios para ellos, porque rechazaron el bautismo de Juan. Otra versión lee:
Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos. La palabra que quiero que veamos hoy y que podamos trabajar tiene que ver con esto, con los designios de Dios. Diga conmigo, los designios de Dios. Según el diccionario de nuestra Real Academia Española, el designio se define como una idea, una intención o un propósito que es llevado a cabo a partir de la voluntad propia o ajena. Un designio, por lo tanto, puede ser un mandato. Si usted todavía no alcanza a entenderlo, quiero decirle que un designio es precisamente el propósito de Dios para nosotros. Es el propósito de Dios, pero aquí lo podemos ver, y esto es lo que quiero trabajar, es que el propósito de Dios para nuestras vidas es un mandato de Dios para nuestras vidas. Es decir, Él va un paso más allá. Después vamos a ver por qué, pero no se queda solamente en un deseo, no se queda solamente en una intención. Lo que hace Dios es directamente establece un mandato. ¿Para qué? Bueno, para que se cumpla. Amén. En Romanos 8 nos va a comenzar a poner en una clara manera de vivir. A ver si lo podemos ver por allí. Dice Romanos 8, versículo 7. Romanos 8, versículo 7. Romanos 8, 7. ¿Estamos ahí? Dice así: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén y amén. Yo quiero que ustedes vean que hay dos designios o dos propósitos o dos mandatos. Es decir, hay dos designios que están claros y dicen, uno es el de la carne, otro es el del Espíritu. Quiere decir que hay dos maneras de vivir, bajo el mandato de Dios o bajo el mandato de la carne. Los que viven bajo el mandato de la carne están destinados a la muerte, pero los que viven bajo el mandato del Espíritu, estos están destinados a la vida y a la vida eterna. Y entonces allí nos encontramos en que tenemos siempre la posibilidad de elegir bajo qué mandato o en qué propósito caminar. Pero yo quiero decirte algo que es muy importante. Cuando hablamos de los designios de Dios, estamos hablando de los propósitos que tiene Dios para nuestras vidas. Y fíjense un detalle. Allí en Lucas 7, cuando leímos Lucas 7, decía que los religiosos, los que se suponían que eran expertos en las Escrituras, ellos desecharon los designios de Dios, los propósitos de Dios para sí mismos. Quiere decir que el propósito de Dios no tiene que ver con cuánto tú puedas saber acerca de Dios, sino cuánto estés dispuesto
a seguirle, a obedecerle. Pero también quiero agregar, muchos quizás por esta constante lucha que hay entre el propósito de la carne y el propósito de Dios o del Espíritu, muchos han caído en esos propósitos. Y por supuesto vienen las consecuencias, eso no lo puede evitar ni Dios, las consecuencias van a venir. Pero yo quiero llamarte hoy, desde este humilde púlpito, a que no te quedes en ese lugar, que no te quedes condenado, condenada, sino que te levantes y que vuelvas al propósito de Dios, porque vamos a ver que los propósitos de Dios siempre se cumplen. Por lo tanto, si caíste, si estuviste en otro tiempo en el propósito o el mandato de la carne, es el momento, es ahora cuando tienes y puedes volver a los propósitos de Dios. Dios no quiere condenarte, Dios no vino para condenarte, y mucho menos yo, su siervo, vengo a condenarte, vengo a llamarte a que vuelvas al propósito de Dios, porque Dios así lo quiere. Y Dios así te está llamando. Y si algo antes sucedió, bueno, Dios para eso envió a su Hijo, para borrar nuestros pecados, para limpiar nuestras faltas, para limpiarnos de todo eso y volvernos a poner en el propósito que Él tenía. Porque desde antes que naciéramos, Dios ya había establecido un propósito para cada uno de nosotros. Y posiblemente nos desviamos, sí puede ser. Y todo lo que me pasó, pastor, es porque te desviaste y andabas por los caminos de la carne. Y en los caminos de la carne siempre hay corrupción, muerte, hay enfermedad, hay desgracia. Ahí está el que roba, el que viene a hurtar, matar y destruir. Ahí está todo lo malo. Entonces tú anduviste por ese camino. Y quizás sabías mucho de la Biblia, pero no sabías el propósito que Dios tenía para tu vida. O habías decidido caminar por el propósito de la carne, olvidándote del propósito de Dios. Pero hoy el Señor te está llamando y te dice: basta, ya hasta aquí estuvo, ahora levántate, sal de ese lugar y ven al propósito por el cual yo te llamé, porque yo he puesto delante de ti un camino, y ese camino es recto, y ese camino no tiene tropiezos, y en ese camino comenzarás a recibir una vez más todo lo que habías perdido. Amén. Aleluya, aleluya. Ahora, es verdad que si hay dos propósitos, yo necesito saber cuál es el de Dios, que la carne no me engañe. Romanos 8:12 dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque las obras de la carne son fáciles de detectar porque son nuestros deseos. Claro que la carne tiene deseos, y claro que la carne pide, y claro que la carne manda, y claro que la carne quiere imponer, y claro que la carne tiene fuerza, pero es ahí donde nosotros podemos darnos cuenta la diferencia entre uno y otro. La carne pide y nosotros cedemos o nos paramos firmes en lo que Dios pide. La carne siempre pide, hermanos, siempre. Esto es así, la carne pide, 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 pide. Pero nosotros somos los que le tenemos que decir a la carne: alto, alto, porque no estoy bajo tu propósito o mandato, estoy bajo el propósito y mandato de Dios. Entonces cuando nos pide, tengo que decirle: no, pará. Esto no es lo que Dios me pide, esto no es lo que Dios manda, esto no es el propósito de Dios. Yo no tengo que ir para aquel lado, yo no tengo que alcanzar aquello, yo no tengo que llegar a ese lugar, yo tengo que ir para aquel lado, tengo que ir por ese camino y tengo que alcanzar aquello. Porque si no, nos transformamos en religiosos, es decir, sabemos mucho de la Biblia, hablamos de ella, pero no estamos en el propósito de Dios. Y muchos creen estar porque saben de la Biblia y quieren estar en el propósito de Dios, pero sus vidas manifiestan otra cosa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bajar todos mis humos, mis egos, mis deseos, bajarme de ahí, humillarme delante de Dios
y decirle: Señor, guíame, llévame. Yo quiero caminar y quiero hacer morir las obras de la carne. Y las obras de la carne lo podemos encontrar en la palabra de Dios. Son todas las obras que vienen de las tinieblas, de la oscuridad. Los deseos pecaminosos, todo lo que nos lleva siempre a ir en contra de lo que es el Espíritu. Los frutos del Espíritu son amor, paz, paciencia, bondad, templanza, mansedumbre. O sea, cosas que nos llevan siempre hacia un lugar de alturas espirituales, mientras que los deseos de la carne nos llevan siempre hacia abajo, siempre hacia el lugar donde todo comienza a ponerse oscuro. El 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Acá hay algo que necesito remarcar. ¿Por qué? Primero, porque el mundo cree que todos son hijos de Dios, y no. Están los que son creación de Dios, y están los que son creación de Dios e hijos de Dios. Pero aún entre los cristianos, que creen que también todos son hijos de Dios, lo que dice aquí la palabra es muy, pero muy clara. No necesito investigar, buscar las palabras en griego, no necesito hacer exégesis ni ninguna cosa extraña. Dice bien claro: los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Por lo tanto, si realmente queremos ser parte de la familia de Dios, es decir, ser hijos de Dios con todo lo que eso implica, beneficios, herencia, todo, entonces necesito dejarme guiar por el Espíritu. ¿Y cómo me guía por el Espíritu? Empiece por preguntarle: ¿qué es lo que quieres? ¿Dónde quieres que esté? Muéstrame, háblame. Déjame entender qué es lo que tú quieres, para dónde tengo que ir, hacia dónde tengo que ir, a qué lugar me estás llamando. Porque de lo contrario, estaré haciendo lo que yo quiero, pero con lenguaje bíblico, y eso es solo religión. Dice: pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido espíritu de adopción, por lo cual clamamos: Abba Padre, papito mío. ¿Sabes? Solamente cuando tenemos esa relación íntima, cuando tenemos esa relación profunda con Él, es que podemos llegar a decirle: papito mío. Si no es una relación fría, una relación de Señor, de distancia. Pero cuando estamos caminando con Él, cuando tenemos esa comunión con Él, esa intimidad con Él, entonces nos sale del corazón, no podemos evitarle decirle: papito mío. Es esa confianza de hijo a padre. Los fariseos, los que tenían que seguir y caminar con Dios, los que tenían que mostrarle a otros cómo hacerlo, desecharon los propósitos de Dios, nada más ni nada menos que para ellos mismos. Amados, Dios tiene propósitos para ti, tiene propósitos para los que tú vayas a hablar, contactar, llamar, y tiene propósitos para los que te rodean, tu familia, todo lo que te rodean. Ahora, todo comienza con tu propósito. Primero estás tú. Si tú no comienzas por aceptarlo, es decir, bajo la cabeza, no me levanto, digo yo voy, sino: sí, Señor, a donde tú me mandes, a lo que tú quieras. Y si hay cosas que tenemos que renunciar, pues renunciemos. Porque hay veces que no estamos dispuestos a renunciar. Este es un tema crucial. Miren, me gustaría detenerme aquí mucho tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que queremos hacer la voluntad de Dios, que queremos hacer el propósito de Dios, pero no estamos dispuestos a renunciar a nada. Vino un joven
rico se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Cuántos quieren saber qué tienen que hacer para estar en el propósito de Dios? Bueno, él se acercó y le dijo: ¿qué tengo que hacer? Jesús le dijo: bueno, simple. Y empezó a decirle los mandamientos. No matarás, no hurtarás, no. Bueno, le dijo los mandamientos. Y él le dijo: sí, Señor, todo eso lo he cumplido desde pequeño. Entonces Jesús le dijo: una cosa más te falta. Porque entendió cuál era su problema. Porque espiritualmente vio cuál era el problema de ese joven. Y yo hoy estoy viendo hermanos que tienen un problema parecido. Y dicen: ¿por qué yo no puedo alcanzar las bendiciones? ¿Por qué no puedo alcanzar? Porque tienen un problema parecido. Jesús le dijo: ve y da todas tus riquezas a los pobres. Y luego ven y sígueme. Y él, cuando escuchó estas palabras, se conmovió, bajó su cabeza y se fue. Porque no podía renunciar a sus bienes, a sus cosas. No podía renunciar a lo de él. Y Dios dice en su palabra que el que quiera salvar su vida tendrá que perderla. Entonces, ¿a qué estás dispuesto a renunciar? ¿A qué estás dispuesta a renunciar? ¿Estás dispuesto a renunciar a todo? ¿O lo que estás buscando es que Dios te devuelva todo? Porque el día que te lo devuelva te olvidarás de Dios. Porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Entonces, lo que Dios nos está hablando es acerca de qué precio estás dispuesto a pagar para seguir su propósito, alcanzar su propósito, llegar a lo que Dios tiene para tu vida. Yo entiendo que hasta aquí llegaste conforme a lo que tú tenías para tu vida, la carne tenía para tu vida. Pero ¿estás dispuesto a darlo todo para alcanzar lo que Dios tenía para tu vida? Cuando nosotros fuimos llamados con mi esposa, vivíamos en otra ciudad, a unos 400 kilómetros de aquí, y nosotros sentimos el llamado. En esa época, además de servir a Dios, teníamos una empresa. Mi esposa, además, que es profesional, trabajaba en una institución muy importante, y ella era jefa. Pero decidimos dejarlo todo. La casa que recién habíamos terminado, por supuesto la empresa, el trabajo de mi esposa, todo, y nos vinimos aquí a Buenos Aires, Argentina, absolutamente sin nada y sin tener nada. Pero veníamos a servir a Dios. ¿Estarías dispuesto a hacerlo? Mira que si le dices amén, Él puede tomarlo en serio y decirte: bueno, a partir de ahora todo lo que tenías lo perdiste. Ahora comienzas de nuevo. ¿Te animas a comenzar de nuevo? ¿O lo que estás diciendo es: sí, yo lo amén, pero Señor, restaurame todo lo que perdí, todo lo que me sacaron, todo lo que... Eso no es renunciar. Eso es simplemente una palabrita religiosa. La pregunta es: ¿estás dispuesta realmente a decirle: Señor, yo te entrego todo, pero quiero estar en tu propósito, yo quiero alcanzar lo que tú pusiste desde antes de que yo naciera en mi vida? Porque, insisto, es muy importante lo que Dios mire que hay en tu corazón. Dice que somos deudores. Y hay algo que es claro: si soy deudor, ¿qué tengo que hacer? Pagar. Tenemos que pagar nuestra deuda. Y la deuda es con Dios para andar en su propósito. No con la carne.
Y nosotros, yo quiero alcanzar a tener aquello, y yo quiero llegar a comprar aquello, y yo quiero llegar a tener lo otro, y yo quiero... Esa es con la carne. Y trabajas y te esfuerzas y sufres, y porque no llegas, porque no alcanzas, porque no tienes. Entonces te estás sintiendo deudor con tu carne. ¿Me va entendiendo esto? Te estás sintiendo deudor con tu carne. Si no tienes la casa que quieres, porque eres deudor de tu carne. ¿Es tu carne que te está pidiendo la casa, el auto, el trabajo, el dinero, el celular, ahora que todo el mundo... Si no tengo el iPhone, no sé cuánto, entonces eres deudor de tu carne. Pero acá dice Dios que somos deudores del Espíritu, no de la carne. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Ahora, cuidado con esta palabra, porque la mayoría hace tic y da vuelta. Entonces dice, primero añadidura. No. La añadidura es añadidura. No hay nada a menos que primero esté Dios, porque si no, no sería añadidura. Ahora, ¿por qué es un mandato? Bueno, porque lo que Dios puso como designado para nosotros, hay algo que está designado para nosotros. Él espera que lo hagamos y que se cumpla. Por lo tanto, lo que hizo es ponerlo como un mandato. Si Él te dice, tú serás un predicador. No, pero yo quiero ser ingeniero. Pero Él dice, serás un predicador, pero yo quiero ser ingeniero. Ahí viene el momento en que tengo que tomar la decisión. Nuestro pastor, el pastor Robert Acosta, sus padres casi lo obligaron a estudiar hasta que se recibió de ingeniero. Y una vez que se recibió de ingeniero, trajo el título y dijo al padre, acá tienes el título, hasta luego, me voy a servir a Dios. Y entonces desde joven comenzó a servir a Dios y por supuesto sigue haciéndolo como pastor de la iglesia. Así que el punto es, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Entonces, para evitar que se pierda el gran propósito para nuestras vidas, Dios hizo algo, dijo mandato. Mandato. El propósito para tu vida es un mandato. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, cuidado porque la mayoría se queda acá. Todos saben de memoria este versículo. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Amén. No. Eso no termina allí. Dice que amar a Dios es a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, que si no estoy caminando en el propósito de Dios, no todas las cosas me ayudan a bien. Cuidado con esto, porque es muy, pero muy común. Yo diría que el 99,99% de los cristianos lo que hacen es repetir esta primera parte y se olvidan de la segunda parte. El propósito de Dios para con los llamados tiene que estar en nosotros, tenemos que estar en ese lugar para que entonces sí todas las cosas nos ayuden a bien. ¿Y qué es que te ayuden a bien? Que colaboren para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. De eso está hablando, de eso está hablando. Si Dios viniera ahora y te dice, deja todo, ahora ya, porque te necesito que te vayas a tal ciudad, y ahí hay una persona que le tenés que hablar la palabra. Y dice, no, pero estoy trabajando, pero tengo mi empresa, pero tengo mi negocio, pero tengo mi empleo, pero tengo esto, tengo lo otro. O quizás eres un hombre de Dios y dices, no, pero tengo mi iglesia, y fíjese, tanta gente, no lo voy a dejar solos. Felipe estaba teniendo un tremendo avivamiento en Samaria. Miles y miles y miles
de almas se convertían y seguían, y él hacía milagros, señales, prodigios. Era una maravilla lo que estaba pasando. Y vino el Espíritu Santo y dijo: deja todo y andate al desierto, que va uno en un carro. Y yo me imagino que quizás usted dirá, pero mínimamente le hubiese dicho al Espíritu Santo: pero ¿estás seguro? Mira, no podés mandar a otro. Yo tengo algunos colaboradores acá que podrían ir tranquilamente y predicarles ellos. Miren, yo los he preparado, son discípulos míos. No. Te estoy diciendo que vayas tú. Felipe ni siquiera dijo eso, simplemente dejó todo y se fue al desierto. Y ahí iba uno solo, en un carro, leyendo la Biblia sin entenderla, y él le predicó. Y era nada más ni nada menos que un funcionario muy importante de la reina en África, la reina Candace. Y entonces este hombre recibió a Cristo en el corazón, fue bautizado y luego se fue y llevó ese mensaje, ese evangelio, lo llevó a la reina, y la reina hizo que todo el reino en África se convirtieran a Cristo. Mire usted lo que tenía por delante el Señor, un propósito. Y Felipe, que había comenzado siendo el que servía las mesas en la iglesia, terminó en ese lugar. Así que necesitamos entender que las cosas nos ayudan para bien, todas, las buenas y las malas, y para bien significa conforme al propósito de nuestro llamado, y para que se cumpla ese propósito. Luego dice: porque a los que antes conoció también predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó, y a los que justificó, a esto también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amados, cuando Dios nos llama, es porque ha puesto un propósito sobre nuestras vidas. Es decir, desde el mismo momento que nos conoció, y dice la palabra que Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Ahí ya puso un propósito. Y allí nos preparó, allí nos justificó, y allí nos dio todo lo que necesitábamos. ¿Para qué? Para que se cumpla ese propósito. Ese propósito, ese designio de Dios, se cumplirá como el mandato de Dios. Se cumple, siempre se cumple. Y dice que la idea es que nosotros fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Conforme a la imagen de su Hijo. ¿Saben cuál es el propósito mayor de todos y en todos? Que todos nos parezcamos a su Hijo, a Jesús. Amén. Todo esto que estamos hablando quizás lo podemos entender muy claramente en la vida de un conocido profeta, el famoso Jonás. Jonás nos muestra que no importa lo que hagamos, ese propósito o mandato se cumplirá. Y yo quiero hablarle a los que quizás hoy están acercándose a la iglesia, aquí físicamente o a través del canal, y dicen: pero yo me aparté, pero yo caí en pecado, pero yo me equivoqué, pero yo. Quiero decirte, hay algo que tienes que entender. No importa que te vayas para el otro lado donde Dios te mande, Dios te va a ir a buscar y el propósito en tu vida se va a cumplir. Amén. Bueno, todos conocemos la historia de Jonás y el gran pez, ¿verdad? Jonás era un profeta. Dios lo manda a llevar una palabra a un pueblo que no era el pueblo de Israel, y era un pueblo que le había hecho la guerra al pueblo de Israel, y Jonás sabía todas las cosas que habían hecho y cómo los habían hecho todo lo que hostigado y lastimado. Así que Jonás no quería saber nada
con ese pueblo. Y Dios lo manda a llevarle una palabra, que era una palabra dura: si no se arrepienten, los voy a destruir a todos. Pero como Jonás conocía el corazón de Dios, él sabía que en realidad esa palabra era una advertencia y luego Dios los iba a perdonar. Así que él no quiso saber nada. No quiso saber nada. Así como cuando nosotros nos dice Dios: bueno, si tú quieres que mi propósito se cumpla sobre tu vida, anda a tu enemigo y perdónalo. Pero ¿estás seguro? Pero vos viste lo que me hizo, cómo me robó, cómo me estafó, cómo me lastimó, cómo esto, cómo el otro. ¿Será realmente, vos estás seguro de lo que me estás pidiendo? Anda a perdonar, porque si no, olvídate de mi propósito. Y esa es dura, ¿eh? Esa es dura, esa cuesta, esa... ya. Pero allí está Dios y te está diciendo: yo quiero que todo mi bendición, todo el propósito que puse desde antes que naciera se cumpla en tu vida y que termine esta escasez y desastre que estás. Y lo que tienes que hacer es lo que te estoy mandando. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Hay un precio. ¿Estás dispuesto a pagarlo? Así que Jonás finalmente decide irse lo más lejos de donde Dios lo mandaba. Si dijo vaya, anda para el norte, él se fue para el sur. Y usted sabe, y se subió un barco y la tormenta, y lo tiran del barco y el mar se calma, pero viene un gran pez y se lo traga. Y allí estaba, en el vientre de ese gran pez. ¿Cuál era el propósito de ese gran pez? Era que él alcanzara a entender el propósito de Dios, que alcanzara a entender el designio de Dios, que alcanzara a entender para qué Dios lo había escogido. Yo quiero decirles, y presten mucha atención ahora, por favor. Son 3 palabritas, pero es muy importante que lo entienda. Quiero decirles que, como un gran pez, Dios ha designado un lugar para que llegues a comprender ese propósito y que finalmente se cumpla en tu vida. ¿Sabes cuál es ese lugar donde Dios te va a poner hasta que puedas entender su propósito y hasta que puedas aceptarlo y hasta que se cumpla en tu vida? Ese lugar es la iglesia. La iglesia cumple la función de ese gran pez que te retiene hasta que puedas. Es el lugar donde Él trata contigo. Es el lugar donde Él comienza a tratarte hasta que tu corazón lo entienda, lo desee y se cumpla en tu vida. Esa es la iglesia. Por eso en la iglesia recibimos a todos los quebrantados, heridos, lastimados, endeudados. Todos los que vienen de una manera que no es la mejor. Pero es en este lugar donde Dios comienza a tratarlos, a sanarlos, limpiarlos, a cambiar sus pensamientos, donde empieza a mostrarle el propósito que había sobre su vida. Y Jonás lo entendió. ¿Dónde? En el vientre del pez. Dice Jonás 2:2. Vaya a Jonás, libro de Jonás, profetas menores. Jonás 2, versículo 2, capítulo 2, versículo 2, en adelante. Dice así: y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas
mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. ¿Dónde? En tu santo templo. Aquí es donde el Señor escucha tu oración. Aleluya. Aleluya. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Escuche, estaba dispuesto a pagar el precio. Yo voy a ofrecer sacrificio, me voy a sacrificar, voy a dejar de lado mi deseo, el deseo de mi carne de querer venganza, y voy a sacrificártelo a ti. Pagaré lo que prometí. ¿Qué tenía que pagar? La deuda que tenía con Dios, con el Espíritu, de estar en el propósito de Dios. La salvación es de Jehová. Jonás lo entendió. Jonás estuvo dispuesto a pagar el precio para estar en el propósito de Dios. Jonás cumplió con lo que Dios había puesto sobre él. Y bueno, y finalmente ese propósito se cumplió. Y yo quiero decirte, ese propósito en tu vida es siempre que seamos a imagen de su Hijo Jesucristo, en victoria, que estemos en gloria y que estemos sentados a la diestra de nuestro Señor, donde Él nos llamó. ¿Qué es ese lugar? Los lugares altos. Dice Efesios 2:5, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Quieres saber cuál es el lugar hacia donde el propósito de Dios te lleva? Allí te lleva a que te sientes al lado del Señor Jesucristo en los lugares celestiales. Ese es tu propósito. No puede ser que andes tirado por el mundo, que andes mal por el mundo, cuando Dios te llamó a que te sientes en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ese es el propósito. Necesitamos entrar en ese propósito. Amén. Por eso es fundamental, hermanos, es fundamental estar en la iglesia donde Él nos pone y donde se sienta su presencia hablándonos y ministrándonos. No es cuestión de ser religiosos, no es cuestión de decir, bueno, me congrego en cualquier lado, total de congregarme. No es así, no funciona así. El congregarse tiene que ver con el propósito de Dios. Y si estás en un lugar donde Dios no está obrando en tu vida, no te está hablando el corazón, no está tratando contigo, entonces no se está cumpliendo su propósito. Tienes que estar en el lugar donde Dios te pone, trata contigo y donde te va a sacar exactamente en el propósito donde Él te llamó. Amén. Hay un propósito de Dios en tu vida y ese propósito se va a cumplir, se cumplirá. Él hará de ti lo que exactamente prometió. Exactamente prometió. Él dará fruto en tu vida y además Él también te prosperará en todas las cosas. Tienes que entenderlo. Él va a cumplir ese propósito. Y su propósito es que tú tengas vida. Su propósito es que des fruto. Su propósito es que prosperes. Él dijo que nos puso a nosotros, nos llamó a nosotros con un propósito. Y es que llevemos fruto y nuestro fruto permanezca. Por lo tanto, si Él dice que Él nos llamó para que llevemos fruto, tenemos que llevar fruto. Y si no estamos llevando fruto, hermano, es porque no estamos en su propósito. Tenemos que volver al propósito de Dios. Tenemos que volver, Señor, ¿dónde está tu propósito? Aquí quiero estar. Y como Jonás decirle, Señor, yo voy a hacer sacrificios, voy a pagar mi deuda. Quiero leerte 2 promesas de su propósito para ir cerrando.
Isaías 48:15. Dice Isaías 48, versículo 15. Isaías 48, 15. Yo hablé. ¿Quién es? Dios. Yo hablé y le llamé y le traje. Por tanto, yo hablé y le llamé y le traje. ¿A cuántos los trajo el Señor a esta iglesia? Amén. Dice, yo llamé y le traje. Por tanto, será prosperado su camino. Será prosperado su camino. Esta es la promesa de Dios. Este es un propósito de Dios para tu vida. Amén. Segundo, Jeremías 46. Jeremías 46, 27. Jeremías 46, 27. Jeremías 46, 27. Esto es para ti. Dice, y tú no temas, y tú no temas, siervo mío, Jacob, ni desmayes, Israel, porque he aquí, yo te salvaré de lejos, y a tu descendencia de la tierra de su cautividad. Y volverá Jacob y descansará y será prosperado y no habrá quien lo atemorice. Amén y amén. Volverás al propósito de Dios, descansarás en ese propósito y serás prosperado. No habrá quien te atemorice cuando camines en su propósito. Por eso la palabra de Dios dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso la palabra de Dios dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Por eso dice acá, volverá, descansará, será prosperado y no habrá quien lo atemorice. Amén. Dos concretos propósitos, dos concretos mandatos, dos concretos designios de Dios. Le llamé y le traje, por tanto será prosperado su camino. Volverá, descansará, será prosperado y no habrá quien lo atemorice. Iglesia, para cerrar, quiero decirte, prepárate. Prepárate porque su propósito, su designio se cumplirá sobre tu vida. Se cumplirá sobre tu vida con bendición, con gloria de parte de Dios. Tu realidad no es la que estás viendo ahora. Tu realidad no es la que estás viendo ahora. Estás viendo algo que no es tu realidad. Es la realidad de los propósitos de la carne. Pero tú fuiste llamada por Dios para vivir otra realidad. Por lo tanto, la realidad que estás viendo ahora no es la realidad verdadera. No es cierta, no es así. Lo que estás viendo no es tu realidad. Tu realidad es la que Dios ya planeó para ti. Es su propósito para tu vida. Esa es tu realidad. Es el propósito de Dios para tu vida. Y quiero decirte algo. Ese propósito está llegando sobre ti. Está llegando sobre ti. Tómalo ahora. Está llegando sobre tu vida. Tómalo ahora. Ese propósito está llegando. Se cumplirá, serás prosperado, serás prosperado y exaltado, porque Dios así lo designó sobre tu vida. Ahora es el momento de decidir pagar el precio que sea. Que no te importe el precio, porque nada de lo que el mundo te pueda dar se compara con lo que Dios tiene preparado para tu vida. Nada de lo que hayas conseguido hasta el día de hoy se puede comparar con lo que Dios tiene preparado para tu vida. Simplemente, dile: Señor, hoy entrego todo en tus manos. Y si tengo que renunciar a todo, Señor, renuncio hoy. Y yo te diría que hay algunos
en este momento que van a tener que ponerlo por escrito y leerlo cada vez que la carne pida. Cada vez que la carne te pida, vas a tener que leer y decirle, yo renuncié a todo lo que me estás pidiendo. Yo renuncié a todo lo que me estás pidiendo por seguir el propósito de Dios. Y yo quiero decirte algo poderoso va a suceder en tu vida. Algo poderoso va a suceder en tu vida. Ya no verás más esa angustia, ese dolor, esa ansiedad, esa necesidad por conseguir esas cosas. Estarás en paz. La primera cosa que vas a empezar a disfrutar es de paz, quietud. ¿Se acuerdan que decía la palabra? Descansarás y no habrá nadie que te atemorice, porque habrás renunciado a todo eso. Habrás renunciado a todo eso y ahora estarás en paz. Estarás en paz. ¿Sabes? Una de las cosas que el cristiano tiene que aprender es a ponerse confiadamente bajo la voluntad de Dios, para que entonces, sea lo que sea que venga, nada te conmueva, nada te pueda inquietar, porque como sea, será la voluntad de Dios, y siempre la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Así que toma un lápiz, un papel y anota que tú renuncias a todo lo que la carne te está pidiendo. Pueden ser cosas que creas que te mereces, pueden ser cosas que creas que injustamente te las sacaron, puede que sean dinero, propiedades, puede que sean familia, pueden ser muchas cosas. Yo no lo sé, pero sí sé una cosa: si tú se lo entregas a Dios y dices, Señor, yo renuncio a todo esto, porque se haga tu voluntad en mi vida, tu propósito en mi vida, entonces prepárate, porque Dios vendrá sobre tu vida con el propósito más grande, con el propósito mayor, con el propósito que te asombrará, y ni comparación con lo que tú le estabas pidiendo, ni comparación con lo que creías que te merecías, ni comparación con lo que creías que tenías que ser merecedor de restauración, porque Dios te dará muchísimo más. Amén. Aleluya. Aleluya. Amados, los designios de Dios son siempre más grandes que lo que nosotros podemos pensar, que podemos calcular, que podemos imaginar. Por eso, simplemente, vamos a entregarnos en sus manos y en esta adoración aproveche el tiempo bajo la unción para renunciar a todo y ponerse en las manos del Señor. Vamos. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida en la cruz, moriste pensando en mí. Jesús estuvo dispuesto a pagar el precio para cumplir el propósito de Dios en su vida. A Él tenemos que imitar, a Él tenemos que seguir. En nombre de Cristo,
de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo. El nombre de Cristo, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo. El nombre de Cristo, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo, tu nombre exaltamos. Nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Donde levantamos, Señor. Levantamos el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te exaltamos, Señor. Levantamos tu nombre bien en alto. Y, Señor, nos ponemos bajo tu propósito. No importa el precio, Señor. Estamos dispuestos a pagarlo. Te bendecimos, Señor, en esta hora y te damos toda la gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. A las 19 horas en el servicio de milagros para poder recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos.